Los indios Toba, pueblo indígena sudamericano. Los Tobas, también conocidos como Con, son una etnia del grupo Pámpido que habitaba en el Chaco central. Hacia el siglo XVI comenzaron a habitar gran parte del norte de Argentina, por las actuales provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y en la provincia de Gran Chaco en el sudeste del departamento de Tarija, en Bolivia, país que habitaron hasta principios del siglo XXI. Contemporáneamente, muchos, perseguidos por la miseria en sus zonas rurales ancestrales, se encuentran en los suburbios de ciudades como San Ramón de la Nueva Orán, Sarta, Tartagal, Resistencia, Charata, Formosa, Rosario, Santa Fe y del Gran Buenos Aires. Como típicos pámpidos, se caracterizan por sus elevadas tallas y por predominar entre ellos los individuos dolicocefalos. Se les considera una de las más importantes etnias del grupo de los guaycurúes, voz de tono insultante que dieron los guaraníes a sus principales oponentes en el Gran Chaco. Su idioma se denomina Con y Atac, y desde los puntos de vista lingüístico se le suele incluir dentro del grupo de idiomas guaycurúes. El término toba deriva del guaraní toba, que significa frentón. El mismo fue adoptado por los chiriguanos para referirse a un grupo de guaycurúes que habitaban en el Chaco central y el Chaco austral. Lo que no se han mezclado con europeos, tener hijos e hijas con indoamericanos es bastante frecuente ya desde fines del siglo XIX, tal como ocurre con otras etnias originarias del Cono Sur. La cultura de los Con era funcional a sus costumbres y tradiciones. Vivían en habitaciones de leños recubiertas de paja, habitáculos que solían medir unos 2 metros de diámetro. Fabricaban objetos de cerámica, cestería y tejidos con finalidad principalmente utilitaria. Durante los meses cálidos casi no usaban vestimenta, a excepción de simples taparrabos. También durante los periodos fríos llegaban a abrigarse con ponchos. A la llegada de los españoles en el siglo XVII, los Con habitaban principalmente las regiones del Chaco, actualmente salteño y tarijeño, y desde allí se extendían, imbrincándose con otras etnias, a lo largo del río Bermejo y en menor medida del río Pilcomayo. El mayor crecimiento demográfico de los wichís hizo que estos ejercieran mayor presión demográfica para obligarlos a un desplazamiento hacia el este, territorios en los que hoy mayoritariamente habitan. Como el general de los guaycurúes, los Con se organizaban en bandas compuestas por varias familias, que tejían relaciones con otras bandas. La presencia de los españoles significó una gran revolución para ellos. Por una parte se encontraron con un nuevo y poderoso enemigo. Por otro lado, españoles involuntariamente hicieron un gran aporte a su cultura.
En el siglo XVII los Con comenzaron a utilizar el caballo y pronto devinieron en un poderoso complejo ecuestre en el centro y sur del Gran Chaco, Chaco-Gualambá. Se volvieron hábiles jinetes, pese a que su territorio estaba en gran parte cubierto de bosques y selvas. Al andar a caballo bajo los árboles, solían llevar sobre sus cabezas un cuero hábilmente sujetado a su cuerpo, para prevenirse de las espinas de los árboles y de los ataques de los pumas y jaguares, que sorpresivamente les podían saltar desde las ramas. Por su sistema de creencias, se les ha encasillado de animistas y chamanistas. Poseían un culto a los seres de la naturaleza y la creencia en una divinidad máxima. Desde él se mantienen aún, por transmisión oral resistente, este sistema religioso, aunque muchos han adoptado a su modo el cristianismo, en particular el llamado pentecostal, ya que sus chamanes en muchos casos se convirtieron en pastores protestantes. Hasta el siglo XIX eran un pueblo predominante cazador, recolector, seminómade, que marchaba en pos de sus recursos alimenticios, y existía entre ellos una fuerte división de trabajo. A temprana edad se dedicaban a la caza y a la pesca, y las mujeres a la recolección y a una incipiente agricultura hortícola, en gran medida influida por aportes andinos y amazónicos. En 2006, las principales agrupaciones de este pueblo se encuentran en el oeste de la provincia de Formosa, el centro y el este de la provincia del Chaco y el norte de la provincia de Santa Fe, en Argentina, y en el Chaco Boreal, en Paraguay. En Argentina son unos 69.462. 59.800 hablantes del idioma y 700 en Paraguay. En el oeste de la provincia de Formosa se han misogenizado con los pilagas, siendo denominados toba pilagas.